Lanza desde la zona de Lomas Limpias, un buen amigo que está pendiente de este tema y lo había pedido. Aquí le va Mario Lanza, contacto hasta Estados Unidos con Wadi Gaitán. Él es un experto, un analista internacional con sede ahí en Washington, D.C., la capital política de Estados Unidos, porque sin duda alguna, Wadi, usted tiene muchos elementos de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es el propósito de que el presidente ruso, Vladimir Putin, esté haciendo esta maniobra militar en Ucrania? ¿Y cuáles son las repercusiones que podría tener para el mundo? Wadi Gaitán, hasta Washington, D.C. Buenas noches y gracias por este contacto en directo vía satélite. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches, Raúl. Bessi, la situación en Rusia y en Ucrania específicamente, donde Rusia ha invadido el país, sigue acelerando y ha creado una situación a donde países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia han tenido que reaccionar. Por el momento la reacción que hemos visto es una enfocada en las sanciones, enfocado en ver de formas económicas de cómo pueden, por decir, castigar las acciones de Rusia. Cuando hablando de esta situación es importante entender que Ucrania no es parte de la Unión Europea, no es parte de la organización conocida en inglés como NATO, posiblemente en español, el cual hay un acuerdo a donde cualquier país dentro de la alianza NATO está protegido por los otros países que son parte de esa alianza. Países como Francia, Inglaterra, Alemania, aún Estados Unidos y Canadá, lo cual significa que estos países dentro de NATO no tienen una obligación de ayudar a Ucrania en esta situación, pero la realidad es que Ucrania sigue siendo un país que le da a muchos individuos el peligro de que si está en manos de Rusia, le da a Rusia una avenida más a los países europeos que están dentro de NATO. ¿A su juicio debe actuar Estados Unidos militarmente? A mi juicio, Estados Unidos no debe reaccionar con fuerzas militares. La realidad es que Ucrania, como mencioné anteriormente, no es parte de NATO. No es también un aliado estratégico económicamente para Estados Unidos. El comercio que tenemos entre ambos países no es uno fuerte, no es uno que va a tener un impacto económico que se va a sentir, por ejemplo, aquí en Estados Unidos directamente. También Ucrania no está localizado en un lugar estratégico para Estados Unidos en referencia a lo que es la seguridad nacional. Y todo esto son cosas importantes. Es muy cierto que obviamente duele el ver que el pueblo de Ucrania ha sido atacado, que la vida de muchos individuos ha sido atacada, pero al final del día poner fuerzas estadounidenses en peligro y soldados estadounidenses en peligro, a la misma vez va a expandir el impacto negativo que estamos viendo, no solo en Ucrania, pero después se miraría aquí en Estados Unidos. A la misma vez, meterse con Rusia es algo muy delicado. Rusia es un país con armas nucleares, es un país que invierte bastante en lo que son sus armas, en lo que es su ejército. Entonces es un cálculo muy importante. Si Estados Unidos empieza y va directamente a guerra con Rusia, va a tener un impacto al nivel mundial, a nuestras economías, un impacto a la vida de los individuos que están ahí, las familias que tienen individuos que están ahí. Entonces, a mi juicio, este no es el momento que Estados Unidos debe poner su militar en esta situación. ¿Qué impacto económico a nivel mundial tiene este conflicto? El impacto que estamos viendo aún de las acciones de hoy, vimos que las bolsas de valores han bajado, la inversión económica en Europa también se ha frenado un poco en esa región, mucho que tiene que ver también con las sanciones. Y yo creo que se van a ver muchos impactos a nivel mundial. Sabemos que cuando las inversiones y aún las bolsas de valores bajan en Estados Unidos, hay un poquito de un freno en la economía, el movimiento no se mira hacia adelante. Eso también puede tener un impacto en países en Latinoamérica, países que tienen comercio con Estados Unidos, países que dependen bastante del turismo estadounidense.
países que dependen del estadounidense comprando su producto, aún el europeo. Hemos visto muchos países europeos ahora que han dicho que esto pone, por decir, un freno en la economía de ellos, no permite que acelere hacia adelante. Eso significa que posiblemente la gente no va a viajar tanto, no va a ir en tanto turismo. Entonces es posible que tenga un impacto, ya se está viendo un poquito el impacto. Por eso es importante que se sigan llamando para paces diplomáticas, para conversaciones diplomáticas. Esto es un asunto que se puede resolver. La noticia del día.